Muy buenos días para todos. Hoy es 23 de octubre del 2021 y esta es la sesión en línea de la semana. ¿Por qué tuvimos la sesión hoy sábado? Resulta que en esta semana le tocaba al instructor Omar del área transversal realizar su sesión en línea, pero resulta que el profe me avisó el jueves que había tenido una calamidad doméstica, entonces no podía hacer la sesión. Entonces lo que hicimos fue intercambiar la semana. Yo la hago esta semana y el profe Omar la va a hacer la semana entrante. ¿Listo? ¿Y por qué la hicimos hoy sábado? Porque puse el anuncio el jueves y por lineamiento las sesiones en línea tienen que tener la publicación del anuncio 2 días antes. Entonces, como publiqué el jueves el anuncio, la sesión se debía hacer hoy sábado. ¿Listo? Ojalá pues no vuelva a suceder, espero que pues no tengamos que hacer los sesiones de los sábados por la mañana o los sábados en sí, para que ustedes puedan tener su fin de semana. Les voy a proceder a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me escuchan? Hola. Sí, señora. Ah, ok. Sí, sí, se ve. Gracias, pensé que no me escucharon. Bueno, gracias. Listo. Bien, entonces vamos a iniciar la fase 5 implantación. Ya es la última fase. Me alegro mucho por todos ustedes que ya estamos casi culminando lo que es la etapa lectiva, nos falta poco, gracias a Dios. Los felicito por haber permanecido. Creo que ya hemos pasado, digamos, las evidencias más difíciles. Nos queda la fase implantación, que ya es como esas orientaciones para hacer pruebas al, al sistema. Luego de las pruebas, pues ya se pasa a lo que es la instalación y ya pues es el informe final del sistema de información o del proyecto. Entonces, esta fase 5 implantación está asociada a lo que es la actividad de proyecto 9 y a la actividad de aprendizaje 10. Hoy vamos a abordar lo que son las evidencias 1 y 2. La agenda de la sesión es la siguiente. Vamos a hacer la presentación del cronograma, la introducción a la AP9 a 10 de la fase 5 implantación, la orientación de las evidencias 1 y 2, recomendaciones, conclusiones y espacio para las dudas e inquietudes. Bien, ya el cronograma de la fase está publicado para que ustedes lo revisen, miren las fechas, miren más o menos cuándo es la finalización de este año, aunque todavía no tenemos clara la fecha, pero ya está publicado, entonces para que lo revisen, cuáles son las evidencias que, que tenemos del área técnica, que son bastantes, y una evidencia del área de bilingüismo. Acá vamos en la siguiente diapositiva a ver exactamente lo que es la actividad de proyecto 9, que consta de 6 evidencias, 5 del área técnica, una del área de bilingüismo. Les recomiendo, por favor, la evidencia del área de bilingüismo no la vayan a dejar para el año entrante. Ya más adelante les voy a explicar por qué. O sea, esa evidencia de bilingüismo, que es la última que vamos a ver este año, no les recomiendo que traten de hacerla, ¿sí? Como sea, pero traten de dejarla hecha, de dejarla aprobada. Ya ahorita les digo más adelante por qué. El cuestionario técnico AP9 inicia el 3 de noviembre, termina el 7 de noviembre. La evidencia 2, que es diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información, comienza el 8 de noviembre y termina el 16. La tercera evidencia, que es la elaboración de los manuales, empieza el 17 de noviembre y termina el 23. Y diseño del plan del mantenimiento empieza el 24 de noviembre, termina el 30 de noviembre. Y el foro el 1 de diciembre y termina el 5 de diciembre. La de inglés está desde el 6 de diciembre al 10 de diciembre. Aún no tenemos la fecha exacta de finalización,
Entonces, si de pronto nos dicen que no terminamos el 10, lo más probable es que terminemos la semana entre el 13 y el 17. No sé si todavía si nos den toda esa semana. Hay que esperar las orientaciones de la coordinación académica. Entonces, hasta el 10 al menos sí vamos. No sé si de pronto aumenten algunos días. Todavía no sabemos porque no nos han dado fecha exacta de finalización de este año. Entonces, como les digo, puede que esa evidencia de inglés se extienda un poquito más. Pueden ser 1 o 2 días más o 3 días más. Toca esperar a recibir orientación. Listo. La fase implantación, ustedes ya saben cómo ingresar a cada una de las fases. Contenido del curso, carpeta proyecto, fase 5 implantación, estará habilitada desde el 3 de noviembre. Terminamos fase de desarrollo 2 de noviembre. Entonces tengan presente que la fase de diseño ya se va a cerrar. Les puse un anuncio donde yo les dije, una vez se abre la fase de implantación, la fase de diseño se cierra. Entonces todo aprendiz que tenga evidencias pendientes de la fase de diseño, por favor, envíenla lo antes posible y antes de que se cierre la fase. Listo, les recuerdo la guía de aprendizaje, bajen la guía de aprendizaje a la actividad de proyecto 9, miren las evidencias a las que está relacionada, el material, lo que deben enviar de cada evidencia, los requisitos de cada evidencia para que pues tengan esa orientación de qué es lo que deben enviar. Descarguen los formatos de evidencia, que allí pues es una guía, y los instrumentos de evaluación para que ustedes verifiquen qué es lo que se les está calificando, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos mínimos de aprobación? La fase 5 implantación dice lo siguiente, o consta pues de 6 evidencias, tiene una duración de 184 horas y se proyecta realizar en 1 mes y 7 días, con un promedio de trabajo académico diario de mínimo 2 horas para el desarrollo de las actividades. Contará con acompañamiento de instructores de la competencia técnica y de bilingüismo. Es importante que el aprendiz organice su tiempo, dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. Entonces, 6 evidencias, 1 mes y 7 días para que lo tengamos presente, para que organicen su tiempo. Les aconsejo que las evidencias del área técnica, que siempre son 5, tienen poquito tiempo entre cada evidencia y no es que sean tan corticas que digamos. Son más que todo documentos que deben realizar, pero por favor midan su tiempo para que, sobre todo por lo que estamos terminando, o sea, estamos terminando año. Entonces, sabemos que la plataforma se va a cerrar, entonces vamos a tener en presente eso para que puedan enviar las evidencias a tiempo. En esta fase de implantación AP9, el aprendiz abordará temáticas que le permiten, de acuerdo con su proyecto formativo, poder elaborar las pruebas del sistema de información y documentarlas, detectando los errores en el sistema de información y teniendo en cuenta los requisitos documentados del cliente. De igual forma, deben elaborar los manuales técnicos del sistema de información, entre ellos el manual de instalación y configuración y el manual de usuario, en consonancia de aplicación y evaluación de buenas prácticas de calidad en proceso de desarrollo de sistemas de información. Adicionalmente, la actividad de proyecto en su visión integradora contempla el abordaje de contenidos referidos a la comprensión de textos en inglés, tanto en forma escrita como auditiva, y el establecimiento de conversaciones sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Entonces, tener en cuenta esto es lo que esas son las temáticas que se van a abordar y lo que ustedes, las competencias que ustedes van a obtener durante el desarrollo de estas 6 evidencias, tanto del área técnica como del área bilingüe. La actividad de proyecto 9 se titula Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. La actividad de aprendizaje 10, a la que está relacionada, dice lo siguiente: realizar la instalación del sistema de información teniendo en cuenta los requisitos para su operación, configuración, documentación. Profe, se está trabajando aquí con- Dime, discúlpame, no, no te escuché bien, dime. Profe, se está escuchando siempre entrecortado. No sé si soy yo o solo su merced. Yo creo que es mi conexión. Discúlpeme, pero mi conexión ha estado pésima.
ha estado ok. pésima. Tengo hoy internet en casa, pero ese internet no ha funcionado durante una semana y ahorita estoy navegando con mis datos de Avantel. Entonces, puede ser por eso, es mi conexión. ¿Se escucha demasiado entrecortado? A veces sí, siempre Ártico, pero pues en estos momentos bien. Bien, ¿cierto? Pero sí, es que el claro de aquí, esta semana no ha servido para nada, de verdad que no. Y tengo datos de Avantel, pero igualmente como que no están muy bien. Bueno, continuemos. Esperemos que se arregle la conexión. Bien. La actividad de aprendizaje 10, realizar la instalación del sistema de información teniendo en cuenta los requisitos para su operación, configuración, documentación y buenas prácticas de calidad en desarrollo de software, normas y protocolos establecidos por la organización. La primera evidencia es el cuestionario técnico AP9 y la evidencia 2 es diseño y ejecución de plan de pruebas del sistema de información. Está relacionado cada una de las evidencias a un resultado de aprendizaje. Entonces, recuerden que si aprueban la evidencia, pues aprueban el resultado de aprendizaje. Estas últimas evidencias, cada una tiene un resultado. O sea que les recomiendo, porfa, tengan cuidado en aprobar cada una de las evidencias porque son los últimos resultados de aprendizaje ya que estamos terminando y pues es importante aprobarlo, ¿cierto? Como todo. Material de formación de la competencia es el objeto de aprendizaje pruebas del software, el laboratorio pruebas de software, el objeto de aprendizaje configuración y puesta en marcha del sistema de información, el objeto de aprendizaje manuales técnicos de la aplicación y el objeto de aprendizaje capacitación de usuario. Entonces, para el cuestionario nos dice lo siguiente. Con el fin de obtener evidencia de esta actividad de apropiación con relación a los conocimientos adquiridos por el aprendiz para el logro de los resultados de aprendizaje previstos mediante la iteración de este con el material de estudio suministrado en cada uno de los objetos de aprendizaje dispuestos en plataforma, se dispone de un cuestionario que determina si el aprendiz maneja adecuadamente los conceptos sobre pruebas de software, manuales técnicos, configuración y puesta en marcha del sistema de información. Entonces, todavía siguen teniendo el problema de interrupción. No, ya no tanto, Ya profe. no Ya no tanto. tanto. Ah, listo. Listo. Pues para de pronto ir corriendo y buscar de pronto otro equipo, pero entonces si no está tanto, entonces pongámosle fe que va a mejorar. Dice, con el fin de obtener evidencia de esta actividad de apropiación con relación a los conocimientos adquiridos por el aprendiz para el logro de los resultados de aprendizaje previstos, mediante la interacción de este con el material de estudio suministrado en cada uno de los objetos de aprendizaje dispuestos en plataforma, se dispone de un cuestionario que determina si el aprendiz maneja adecuadamente los conceptos sobre pruebas de software, manuales técnicos, configuración y puesta en marcha del sistema de información. Entonces, aquí van a haber 23 preguntas, todas sobre el área técnica. ¿Listo? Solamente sobre el área técnica en este cuestionario. Para ingresar al cuestionario, entonces vamos a contenido del curso, carpeta proyecto, fase 5 implantación y buscamos la carpeta del cuestionario AP9, damos clic en el enlace del cuestionario AP9, damos clic en ver evaluación, leemos las instrucciones de la evaluación, damos clic en continuar y damos respuesta a las 23 preguntas. Luego de que damos respuesta a las 23 preguntas, damos clic en enviar. Recuerden que tienen 3 intentos. Si de pronto no aprueban los primeros 2 intentos, pues tienen un último intento para poder aprobar. Todas las preguntas están relacionadas al material de formación. La evidencia 2. La evidencia 2 nos dice el diseño y ejecución del plan. Diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información. ¿Qué nos dice la evidencia?
Dice que con el fin de obtener el aseguramiento de la calidad del sistema de información desarrollado y con base en el diseño de las pruebas de software basadas en los casos de prueba, se debe elaborar un documento donde se especifique el plan de pruebas y el registro del resultado de las mismas. Para hacer esto, ¿qué debemos hacer? Entonces hay unos pasos. El primero es el elaborar laboratorio de pruebas de software. En este paso se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de pruebas de software para apropiar los conocimientos antes de elaborar el informe entregable. Entonces, en este material de formación van a encontrar varios documentos. Entonces, van a leer el documento de pruebas de software. Una vez lean ese documento de pruebas de software, se les recomienda y se les insta a hacer el laboratorio de pruebas de software. Allí no hay videotutoriales como ha habido en la mayoría de laboratorios. Entonces aquí solamente es para que hagan los ejercicios propuestos y apliquen los conocimientos adquiridos en la lectura y el estudio del material. ¿Listo? La idea es que ustedes apropien los conceptos y los apliquen en estos ejercicios. 2. Elaborar el plan de pruebas. En este paso se debe realizar una lectura y análisis del documento de requerimientos del proyecto. Se debe tener construido el sistema de información. Se debe elaborar el plan de pruebas con base al documento de casos de pruebas, que a su vez es basado en los casos de uso que fue presentado como material en esta guía. Entonces vamos a leer el documento de pruebas del software. Allí están, perdón, allí está lo que es el plan de pruebas. Vamos a mirar cuáles son los tipos de pruebas que hay, cómo son. Allá hay ejercicios explicados para que ustedes entiendan cómo elaborar un plan de pruebas. 3. Ejecutar el plan de pruebas. En este paso, una vez realizado el plan de pruebas, se debe ejecutar cada uno de los casos de prueba, registrando los resultados esperados y los resultados obtenidos junto con las recomendaciones a realizar. 4. Elaborar el informe con el resultado de las pruebas. En este paso, el aprendiz elaborará un documento con el informe de lo consignado en la ejecución de pruebas. Deberá documentar los errores encontrados, las funcionalidades no encontradas, las funcionalidades no especificadas o con problemas en su funcionamiento, de tal forma que sea una guía para ejecutar las correcciones por parte del equipo de desarrollo. Entonces, lo que se deben hacer estos 4 pasos. Pero ya les voy a orientar qué es en definitiva lo que deben enviar como evidencia. Entonces, ¿qué son las pruebas del software? Y vamos a mirar un poquito los conceptos para que todavía ustedes no tienen acceso al material, pero entonces voy a darles como una pequeña orientación para que sepan de qué se trata esta evidencia. Las pruebas del software. Las pruebas del software son estrictamente necesarias para determinar de manera dinámica la calidad del software. De esta manera se garantiza que se ha construido el sistema correcto y de forma correcta. ¿Qué tiene como fin esto? Recuerden que hemos estado hablando de calidad, ¿cierto? Hicimos una plantilla de determinar el cumplimiento de la calidad, decíamos cuántos requerimientos, aplicamos unas métricas, ¿cierto? Las métricas tenían unas características que eran las de funcionalidad, confiabilidad, facilidad de uso, mantenibilidad, eficacia y portabilidad. Entonces aplicamos estas métricas, aplicamos la fórmula a nuestro proyecto y podemos medir qué se estaba cumpliendo y qué no se estaba cumpliendo, ¿cierto? Hicimos eso. También hicimos una plantilla donde mirábamos los requerimientos funcionales y podíamos determinar cuáles estaban ya completados, cuáles estaban en proceso y cuáles estaban en prueba, ¿cierto? Todo esto nos ayuda a ir haciéndole un check-in a ese sistema de información que desarrollamos y mirar qué nos hace falta para irlo completando. Aparte de eso, obviamente para aplicar la calidad, porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro cliente de que teníamos que entregarle unas funcionalidades y la idea es que se cumplan, ¿cierto? Porque él nos va a medir y nos va a decir, oiga, sí, cumplió con lo que planteamos al inicio, los requerimientos fueron completados. O si por el contrario tenemos que decirle, bueno, hicimos posible hasta cierta parte y esta otra parte nos comprometemos a, si es necesario ampliar el plazo de entrega del proyecto, uno dice, bueno, nos comprometemos a que nos hace falta estas funcionalidades, pero nos comprometemos a completarlas en determinado tiempo. Y a la final, las pruebas del software nos permiten corregir errores, ¿sí? Las pruebas es
ingresar datos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, aplicando ciertas técnicas para poder encontrar fallos y poder corregir esos fallos. Ese es el objetivo de hacer unas pruebas de software. Vamos a mirar algunas generalidades de lo que son las pruebas de software. Dice, realizar revisiones técnicas efectivas antes de comenzar la prueba. Esas son orientaciones o recomendaciones que nos dan. La prueba comienza en los componentes de software y fluye hacia la integración de todo el sistema. O sea, empezamos de adentro hacia afuera. Hay pruebas incluso que tienen que ver con la postura, ¿sí? Con la postura que deben tener los usuarios al usar el sistema de información. O sea, el sentarse, el mirar cómo utiliza el mouse, todo eso son pruebas de software también. Aunque nosotros no lo creamos, todo eso son pruebas hasta de ergonomía para un sistema de información. Y se empiezan de adentro hacia afuera, o sea, desde el software hacia lo externo, hacia el hardware y lo externo. Seleccionar y aplicar la mejor técnica de prueba de acuerdo con el enfoque de desarrollo utilizado. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo cuando lean el material. Diseñar casos y esbozar el plan de pruebas en la fase de diseño del software. O sea, desde la fase de diseño nosotros tenemos que enfocarnos a que debemos hacer un plan de pruebas. Es fundamental conocer el resultado esperado para determinar si el resultado de la prueba es correcto o no. Para cada una de las pruebas, digamos, si yo tengo un formulario donde yo voy a hacer el registro de un cliente, yo ya sé lo que debo esperar de ese registro. O sea, yo ya sé cuál debe ser el resultado, ¿cierto? De que si yo voy a consultar los datos, que sean los datos que yo ingresé. Entonces, en cada prueba yo siempre tiene que estar a la fija lo que yo espero, un resultado esperado. No, si yo hago la consulta y no me da el resultado esperado, entonces hay una falla. Procurar que en las pruebas, aparte de los desarrolladores, participen programadores que no hayan estado en la fase de codificación y también potenciales usuarios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado relacionados al desarrollo del sistema durante un año y pedacito ya. Entonces nosotros tenemos ya como mecanizado lo que esperamos y hemos estado familiarizados con la información desde hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros ya es como rutinario o sabemos qué esperar de lo que hemos hecho. Si hay alguien externo, nos puede dar una opinión, ¿cierto? Muy objetiva porque no está familiarizado hace un año con este proyecto que nosotros estamos haciendo, con las tablas, de pronto con el código que se generó. Entonces, si una persona es externa, puede ser objetiva y decir, oye, de pronto falta esto, o falta corregir esto, o el resultado es de esta manera, o puede ser de la otra. Entonces es bueno encontrar opinión de desarrolladores externos y obviamente también de los potenciales usuarios. Poner a una persona que se siente y que practique y que diga, bueno, pruebe este software, mire qué le parece, qué opina, ¿cierto? Si es fácil de usar, si lo entiende, y que nos dé opinión, ¿sí? De poder ingresar, de poder interactuar con los formularios, de que haga consultas y que nos dé la opinión. Es muy importante esto, ¿sí? Que personas externas nos den una opinión acerca de lo que nosotros hicimos, porque nosotros estamos como tan metidos en el tema que a veces pasamos por alto cosas que pueden estar obviamente mal y no nos damos cuenta. Un buen caso de prueba permite mostrar un error o un fallo no detectado anteriormente. Entonces, esa es la idea, lo que les dije al inicio. Las pruebas son para detectar fallos, ¿sí? Por eso hay que hacerlas una y otra vez y aplicando diferentes técnicas. Así como se prueba que el programa funcione correctamente para entradas válidas, también es igualmente importante comprobar que el programa reaccione correctamente ante entradas no válidas, ¿sí? No siempre escribamos los datos correctos en los formularios. Tratemos de equivocarnos para ver qué hace el sistema en caso de meter datos incorrectos. Documentar todos los casos de prueba. Esto permite realizar pruebas de regresión. Siempre las pruebas se tienen que documentar para mirar cuál es el resultado que da y en la corrección mirar cómo se aplicó la corrección y cómo quedó. Listo, estas son las generalidades y orientaciones o recomendaciones que se da para aplicar pruebas de software. Las principales actividades que se deben desarrollar en la etapa de prueba en el marco de desarrollo de software son las siguientes, son 5, ¿sí? Primero, el diseño del plan de pruebas. Segundo, el diseño de las pruebas. Tercero, el diseño de las pruebas. Cuarto, el diseño de las pruebas. Quinto, el diseño de las pruebas. Sexto, el diseño de las pruebas. Séptimo, el diseño de las pruebas. Octavo, el diseño de las pruebas. Noveno, el diseño de las pruebas. Décimo, 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 el diseño
Luego el diseño de casos de prueba, aplicar las pruebas, comparación y evaluación de resultados y la localización del error. ¿Sí? Este final es la razón de ser de hacer un plan de prueba. ¿Sí? Localizar los errores y hacer la corrección de esos errores, ya sea el código o ya sea las funcionalidades. Pruebas. Las pruebas de software se clasifican principalmente en dos categorías, pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra. ¿Listo? Las pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja blanca permiten probar la lógica interna del programa y su estructura realizando las siguientes acciones. Ejecución de todas las sentencias al menos una vez. ¿Sí? Recorrido de todos los caminos independientes de cada componente. Comprobación de todas las decisiones lógicas. Comprobación de todos los bucles. Implementación de situaciones extremas o límites. Acá en este diagrama podemos ver que en las pruebas de caja blanca se prueba la entrada y todo el código, digámoslo así, de if, de while, de else, ¿sí? Aquí en este PDF donde dice ver más, ustedes lo van a descargar y van a encontrar unas técnicas para aplicar las pruebas de caja blanca. Hay diferentes. En la que se van a fijar primero es en la primera. Listo, que es la que me interesa de pronto que aprendan. Y la que en el laboratorio es la que más van a de pronto aplicar, la prueba de caja blanca, la de hacer los grafitos, hacer los nodos, contar las aristas. Ya ustedes ahorita no van a entender nada porque no han leído nada, pero cuando lean van a mirar esas primeras pruebas de caja blanca, que es la que de pronto me interesa que hay varias pruebas, pero las que me interesa de pronto que revisen bien son las de caja blanca y las dos primeras. Y están las pruebas de caja negra. En este tipo de pruebas se considera el software como una caja negra sin preocuparse por los detalles procedimentales de los programas, como lo ilustra la figura 11. De esta manera, los datos de entrada deben generar una salida coherente con las especificaciones. Si no es así, es porque se ha encontrado un error el cual debe ser corregido para poder continuar con las pruebas. En las pruebas de caja blanca, digamos que es donde podemos hacer las pruebas en el código. ¿Sí? Ahí encontramos el código, encontramos las diferentes decisiones, ¿cierto? Que tenemos en el código, entonces se prueban todas las aristas, como dice allí, todos los nodos, todos los caminos o todos los resultados, ¿cierto? Todos los caminos por donde puede coger para dar un resultado. O sea, se hace una prueba desde el código. Aquí en la caja negra no me interesa lo que esté por dentro, me interesa, como en la caja blanca me interesa, es el resultado, ¿sí? No vamos a mirar la caja por dentro, sino vamos a mirar las entradas y las salidas, qué es lo que me da como salida y si es correcto o no. Si no es correcto, entonces ya sé que alguna funcionalidad está mal y que debo corregir. ¿Listo? Las dos técnicas más comunes son la participación de equivalencia. En este tipo de prueba, la entrada de un programa se divide en clases de datos de los cuales se pueden derivar casos de prueba, teniendo en cuenta las siguientes reglas. Si la entrada es un rango o un valor específico, si la entrada es un rango o un valor específico, se define una clase de equivalencia válida y dos inválidas. Y si la entrada es un valor lógico, se define una clase de equivalencia válida y otra inválida. O sea, ya sean datos de texto, ya sean datos numéricos, ¿sí? Voy a hacer pruebas donde, listo, voy a meter datos numéricos a lo que me pide números. Pero también tengo que hacer una prueba donde me pidan datos numéricos y yo no le escriba números, sino que le escriba otra cosa a ver qué pasa. Y viceversa. En el texto me pide texto, ¿cierto? Voy a hacer una prueba escribiendo texto y voy a hacer otra prueba escribiendo números a ver qué pasa. ¿Sí? Todo eso hay que documentar. Y análisis de valores límites. Después de probar todos los casos en la técnica de participación de equivalencia, se prueban los valores fronterizos de cada clase, o sea, valores límites. Si yo tengo por ahí una variable donde me dice que es de 0 a 50, listo, entonces yo le pongo el valor 50, ¿sí? Y también puedo hacer las pruebas donde me pase ese 50, voy a ponerle 60 a ver qué pasa con el sistema, que me arroja.
¿sí? Si me deja seguir digitando o qué pasa con él. Entonces, esas son las pruebas, caja blanca y caja negra. En caja blanca yo puedo, aplico el código y en la caja negra las funcionalidades, ¿sí? O sea, los resultados ya. Si yo digito algo, ¿qué resultado obtengo con lo que yo digito? Diseños de casos de prueba. Entonces se debe seleccionar un conjunto de casos de prueba que tengan la mayor probabilidad de detectar un mayor número posible de errores y fallos, minimizando los recursos empleados, para ello. Se siguen los siguientes pasos. Aplicar análisis de valor límite. O sea, como les explicaba ahorita, mirar a ver cuáles son los límites que yo de pronto tengo allí en las variables. Diseñar casos con la técnica de participación de equivalencia. Utilizar la técnica de conjetura de error, cambiando entradas y usando casos típicos de error. Utilizar técnicas de caja blanca. Se pueden utilizar diversos formatos para el diseño de los casos de prueba, los cuales deben incluir, entre otros, identificación del caso de prueba. Hola, ¿me escuchan? Se interrumpió la presentación. Se interrumpió la presentación y no me di cuenta. ¿Hasta cuándo escucharon, perdón? ¿Me escuchan? Ok. Más o menos hasta cuándo escucharon, se interrumpió la presentación. Antes de terminar lo de la caja negra, profe, estamos en la caja negra y comenzó a escucharse mal. Y Listo, cuando ya pasaste a la otra hoja se interrumpió. listo, ok, muchas gracias. Listo, entonces aquí estoy en diseños de casos de prueba. Listo, caja negra me dicen que alcanzar. Entonces, diseños de casos de prueba. Dice, se busca seleccionar un conjunto de casos de prueba que tengan la mayor probabilidad de detectar un mayor número de posibles errores y fallos, minimizando los recursos empleados para ello. Entonces, para eso se siguen los siguientes pasos. Aplicar análisis de valor límite. Entonces, como les decía yo, si tenemos variables, por ejemplo, de 0 a 50, entonces aplicar el 50, y también se pueden aplicar otros valores para mirar cómo reacciona el sistema. Diseñar casos con la técnica de participación de equivalencia. Utilizar la técnica de conjetura de error, combinado entradas y usando casos típicos de error. Utilizar técnicas de caja blanca. Se pueden utilizar diversos formatos para el diseño de los casos de prueba, los cuales deben incluir, entre otros, ¿sí? Identificación del caso de prueba, casos de uso a probar, datos de entrada, salidas esperadas, secuencia de pasos a seguir, fecha y hora de realización. Lo que nosotros vamos a hacer, o lo que se espera de evidencia, es que diligenciemos estos dos formatos que se encuentran aquí abajito. Dice, se proporciona como ejemplo un formato para la especificación de caso de prueba en los dos archivos. O sea, lo que ustedes van a hacer como evidencia son estos dos documentos. La plantilla de casos de prueba, que es un Excel, y el modelo de casos de prueba. Listo, estos dos formaticos son los que deben entregar como evidencia. El primero, que es plantilla de casos de prueba, que está en Excel, va a ser esto. ¿Sí? Aquí vamos a hacer los registros de las pruebas y los resultados. Entonces, ¿qué información me pide aquí este formato? Me dice el ID, ¿cierto? El caso de prueba, recuerden que cada uno de los requerimientos igualmente tiene un código, ¿cierto? Pero aquí vamos a aplicar el código al caso de prueba. ¿Listo? Ese es el código del caso de prueba que vamos a aplicar. Está la descripción del caso, la fecha de aplicación, el área funcional, ¿cierto? Por ejemplo, o subproceso, la funcionalidad, característica, los datos, acciones de entrada, resultado esperado. Aquí no alcanzo a ver porque mi
Mi computador tiene una raya blanca en la mitad y no alcanzo a ver qué dice seguimientos de ambientes de prueba, procedimientos especiales requeridos, dependencias con otros casos de prueba y después está la información para el seguimiento. Entonces está el resultado obtenido, el estado, última fecha de estado y observación. ¿Listo? Esto lo van a diligenciar cuando apliquen los casos de prueba a sus diferentes requerimientos o funcionalidades. Entonces ustedes, por ejemplo, acá está el primero, le damos el primero. Entonces, caso de prueba, acá lo codificaron CPADD1, descripción, iniciar login como admin, la fecha de aplicación, área funcional, subproceso, login del sistema, funcionalidad o característica, permite el ingreso al sistema. Datos, acciones de entrada, no alcanzo a leerlo primero. Bueno, ingresando los datos de la persona que ingresa, luego dar clic sobre el login. O sea, se describe lo que se realiza. Resultado del esperado ingreso a la interfaz del sistema. Procedimientos y ambientes de prueba. Entonces aquí escribimos, acá se escribe el sistema operativo que tienen instalado, lo menciona acá, Windows 7 o 10. Procedimientos especiales requeridos, ninguno. Dependencias con otros casos de prueba, login. Información para el seguimiento. Entonces, resultado obtenido, ingreso al sistema con usuario registrado, estado verificado, última fecha del estado y observación. Entonces, eso lo van a hacer con cada una de las entradas y salidas que ustedes tengan del sistema, ¿sí? Hacer las pruebas. Hagan pruebas con datos correctos y hagan pruebas con datos incorrectos para saber cómo se porta el sistema. ¿Listo? No sé, Dime. un minuto. Listo. Vamos a salir y ingresamos de una vez. ¿Listo? Salimos un momentico y volvemos a ingresar, por favor. Gracias. Listo, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, la escucho. Listo, gracias. Bien, entonces este es el formato que deben enviar del Excel. ¿Sí? Al aplicar las pruebas, vamos registrando qué es lo que el sistema me va arrojando, si está bien, si me arroja, si arroja error. Listo, no se preocupen que la idea es corregir los fallos, no es que esté todo perfecto, yo soy consciente de que ustedes son aprendices, que no tienen todo perfecto, que, que aún falta, ¿cierto?, por perfeccionar, porque no vamos a salir pues perfectos en la formación, porque por eso es formación. Uno se vuelve expertos con la práctica y con la experiencia. Entonces, la idea de eso es que ustedes aprendan a aplicar pruebas. Este es el fin de la evidencia, que aprendan a aplicar las pruebas y que vayan corrigiendo los fallos a medida que ustedes vean, oye, sí, esto no me funciona, esto no debería tener este resultado. Entonces, que vayan revisando y vayan haciendo correcciones para poder aplicar calidad en el software. Y está lo que es un documento, este documento de modelos de casos de prueba, está allí, es una plantilla también, y está el ejemplo, ¿sí? De este documento de casos de prueba, sí, guíense por el documento. El documento es un poquito extenso, pero adáptenlo a su proyecto, ¿sí? Lo van a leer, van a analizar qué es lo que se debe registrar allí, que prácticamente igualmente son las pruebas, a los requerimientos funcionales y no funcionales, pero adáptenlo a su proyecto, ¿sí? Lo que está allí colgado es un ejemplo. Entonces ustedes lo descargan y lo revisan y adáptenlo a su proyecto, ¿sí?
si de pronto todo lo que está aquí no aplica a su proyecto, entonces quiten lo que no aplique para su proyecto y dejen lo que sí aplica para su proyecto. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer esos dos documentos. Que es que allí hay una plantilla, esto es una plantilla, prácticamente es adaptar lo que es a lo que es su sistema de información y ya. Y el Excel sí es aplicar las pruebas y ir registrando esas pruebas, qué resultados obtengo de esas pruebas. ¿Listo? Esto es lo que deben hacer como evidencia. 2, diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información. Obviamente van a tener todo mucho más claro cuando ya puedan acceder al material, cuando ya puedan leer ya lo que son las pruebas del software, mirar cuáles son las pruebas de caja blanca, de caja negra, revisen las de caja blanca como les digo, ojalá las dos primeras, que es la de aplicar una formulita allí, que es el número de alistas con el número de nodos, para que tengan idea, para que revisen, para que entiendan y puedan aplicar algo de lo que es las pruebas de caja blanca. Porque las de caja negra ya sabemos que son las funcionalidades, ¿cierto? Que es una y otra vez registrar datos, registrar datos, registrar datos y mirar qué resultados, registrar qué resultados tengo. Y si encuentro algún fallo, pues ir y corregir, oiga, ¿por qué no me da el resultado esperado? Recomendaciones. Las recomendaciones que tengo son las siguientes. Estar atentos a las fechas de cierre de formación. Como les dije, yo ahí tengo en el cronograma 10 de diciembre, pero lo más probable es que de pronto nos den unos días más. Hasta que no me confirmen cuántos días más nos van a dar, no puedo hacer la corrección del cronograma. ¿Listo? Porque no estoy segura todavía. Esperar a que el coordinador nos dé la fecha exacta de cierre para poder corregir el cronograma. No dejar para el año entrante la evidencia de bilingüismo. Pónganme la atención en esto. ¿Por qué no pueden dejar para el año entrante la evidencia de bilingüismo? Porque el año entrante, apenas iniciemos, van a sacar la lista de los aprendices que van a presentar las pruebas a ver TIT. Y todas las evidencias de bilingüismo ya tienen que haber estado aprobadas. ¿Sí? Entonces les recomiendo, si ustedes deben evidencias de bilingüismo, déjenlas aprobadas este año. ¿Sí? Porque si ustedes tienen alguna evidencia de bilingüismo pendiente, no van a salir en la lista de aprendices para las pruebas ABER TIT primer semestre del 2022. Entonces, que quede eso claro. Los que van a poner en la lista de pruebas ABER TIT primer semestre del año 2022 son aquellos que vayan al día en la etapa lectiva, ¿sí? Que hayan aprobado más del 80% del programa de formación ya y que estén aprobadas todas las evidencias de inglés. Todas las evidencias de inglés, pongan atención. Si no tienen aprobadas todas las evidencias de inglés, todos los resultados de aprendizaje estén aprobados, no van a salir en la lista del primer semestre del año entrante en las pruebas ABER TIT. Entonces revisen sus calificaciones, revisen que tengan todo el día y que en diciembre de este año usted no se vaya a vacaciones sin que tenga todo lo de inglés aprobado. Porque si no, no sale en la lista del año entrante. ¿Listo? Avisados están. Entonces, por favor, tengan presente eso. Y estar pendientes del correo para las pruebas ABER TIT. ¿Listo? Porque en febrero del año entrante, apenas iniciemos, de una vez Paula Catalina Fuentes, que es la encargada de sacar los listados, o de sacarlos, no, de generarlos, porque el mismo sistema Senasofía es el que le da a ella, le genera los resultados, le genera la lista de aprendices llamados a la prueba ABER TIT, porque el mismo Senasofía es el que le bota la lista de los aprendices, ¿sí? Senasofía dice, tantos han cumplido con el porcentaje y estos son los que pueden presentar pruebas. Pero si no están el sistema hace ese filtro, si no están lo de inglés aprobado, no lo saca. Entonces tengan presente eso, por favor. Y estar atentos de la etapa productiva. Ya envié los formatos al ingeniero Ricardo y a todos los líderes de las diferentes alternativas para que ustedes tengan presente eso, si ya lo registraron en Aprendizaje, para que empiecen de una vez a revisar 3 veces, 4 veces a la semana, si hay alguna empresa que empiecen a buscar, listo, para que los empiecen a elegir, para que ustedes el año entrante ya puedan iniciar su etapa
etapa productiva, ya de pronto teniendo a la mira una empresa de que ya haya sido seleccionado, pero hasta que no termine la etapa lectiva no puede iniciar, recuerden eso. ¿Pueden ir buscando desde ahorita opciones? Sí, sí pueden ir buscando opciones, pero hasta que no finalice el 27 de febrero del 2022 la etapa lectiva, ustedes no pueden iniciar su etapa productiva. Les hablo sobre todo a ustedes que son los que van al día, entonces, por favor tengan presente ese, ya están, los formatos ya fueron enviados, ya el señor Ricardo Piragauta de contrato de aprendizaje los tiene, me imagino que debe estar en ese proceso de estarlo registrando en Caprendizaje, y a ustedes les llegará el correo con el usuario y la contraseña para que puedan ingresar y empiecen a buscar empresa. Ahí están las empresas. Yo sinceramente no sé bien el proceso de cómo es que se hace la búsqueda. Con Ricardo Piragauta pueden aclarar cualquier duda, ¿listo? No solamente con contrato de aprendizaje, sino con cualquier alternativa, hasta que no termine etapa lectiva, no inicia etapa productiva, para que les quede claro. Listo, esto era lo que tenía para hoy. Dudas, inquietudes en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, fecha límite de envío para la evidencia del cuestionario hasta el 10 de diciembre. Recuerden que, o sea, hasta el último día que tengamos de formación este año, hasta ese momento se dará plazo para realizar el cuestionario. Y la fecha límite de envío de la evidencia 2, que es las pruebas del software, hasta el 16 de noviembre del 2021. Y por favor, realizar la evidencia en las plantillas del material, en la de Excel y en la de Word. ¿Listo? Ya. Vamos al espacio para las dudas e inquietudes. Si tienen alguna duda o inquietud, entonces estoy atenta para darles respuesta. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Pues yo sé que esta temática es muy difícil porque no han ni siquiera leído. Diana me dice, no señora, por el momento no tengo dudas. Gracias, profe. Listo, ¿algún Dulemis, Juan Pablo o Víctor? ¿Alguna duda, inquietud? Si no es de la temática, porque obviamente no han leído acerca de la formación, alguna pregunta, inquietud, aprovechemos. Víctor me dice que no. Ok, Víctor. No, no, señora. Gracias. Listo. Bien, entonces ninguno tiene dudas. Recuerden que cuando lean el material y les surjan las preguntas, escríbelas por favor en el foro de dudas e inquietudes. Entonces, muchas gracias para todos, muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día. Chao, pues. Gracias, profe. Chao.